El programa pasado tuvimos al doctor Antonio Cruz y estuvimos hablando de diseño inteligente y esta disciplina que muchas veces no se conoce, pero que parece que los medios la silencian y la intentan callar, pero si uno se pone a investigar, uno se encuentra que hay grandes científicos, grandes mentes a lo largo y ancho del mundo entero que creen en esta disciplina y que la abrazan como un método válido para hacer investigación, para hacer ciencia y demás. Y no solo eso, el doctor Juan Valdez estuvo recientemente en la conferencia de Westminster de Ciencia y Fe en Filadelfia y justamente tiene varias sorpresas, tiene cosas muy importantes de contarnos sobre lo que él aprendió, lo que él pudo interactuar con estas grandes mentes del diseño inteligente. Así que no te pierdas este programa, empieza a compartirlo de una vez en redes sociales, estamos en muchas plataformas y el video en todas queda grabado, así que empieza a compartir este programa para que más personas puedan conocer más de esto que estamos hablando y de qué es el diseño inteligente. Así que, como todos los miércoles, es un honor para mí introducirte al doctor Juan Valdés. Doctor Juan, ¿qué tal? Ojo, dígame, Dios le bendiga, ¿cómo están ustedes? Estoy yo feliz de la vida, un fin de semana tremendo. Como decía Diego, estuve en la conferencia y vengo con las baterías recargadas, con una cantidad de ideas, información, charlas en distintas etapas de desarrollo en mi mente que todavía tengo que llevarlas y prepararlas, pero súper. Y creo que el programa de hoy va a ser muy edificante para ustedes, ya que ustedes no pudieron estar en la conferencia. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los detalles de la conferencia que sobresalieron y los puntos quizás más importantes que nos podemos llevar de un evento como este. Así que este programa está tremendo. Compártelo para que otros lo puedan ver también. Así es, y esto creo yo es uno de los grandes beneficios que personas como tú y como yo podemos ir a estas conferencias, porque tal vez así tal vez nos ayuda a diseminar más la información, ¿verdad? Que tenemos ahí y que es parte de nuestro papel, muy importante también de llevar lo que se habla en la academia y bajarlo y popularizarlo a las demás personas porque muchas veces la academia está en un sentido totalmente diferente. Hay ideas que ya son obsoletas, que nuestra cultura sigue creyendo, o hay ideas, como justamente esa que decía del diseño inteligente, que se siguen propagando y realmente cuando nos metemos a estudiar no son ciertas. Pero bueno, vayamos a entrar de una vez. ¿Qué nos puedes contar, doctor Juan, de esta conferencia? ¿Qué nos puedes resumir de que estuviste el fin de semana pasado? Sí, Diego, estuve en las afueras de la ciudad de Filadelfia. Es un evento anual que, dado al COVID, hacía 2 años que no se hacía presencialmente, donde el Discovery Institute, desde Seattle, que es el grupo de científicos más notable de científicos que afirman un diseño inteligente, ellos montan esta conferencia anual en conjunto con el seminario Westminster y es un evento que yo he querido ir por años, pero al fin pude hacerlo y estuve allí y fue algo, pero súper importante, porque están ahí para compartir con el mundo los más recientes descubrimientos, los argumentos más recientes que se están usando, respondiendo a los ataques más recientes, exponiendo los libros más recientes y los autores de esos libros. Y es un evento extraordinario. Entonces, pude aprender mucho, pude captar mucho y lamentablemente soy una sola persona, no pude estar en todos los talleres. A la hora de distribuir talleres tenía que escoger entre tres o cuatro y a veces era muy difícil escoger, pero doy gracias a Dios por la oportunidad. Sí, definitivamente. Y eso pasa cuando nosotros estamos en estas conferencias, ¿verdad? Tal vez las personas que nunca han ido cuesta tener una idea, pero estamos hablando de que suceden charlas a cada 45 minutos cada hora. Y en cada 45 minutos cada hora pueden haber varias charlas, entonces al final uno tiene que terminar escogiendo cuál voy o cuál no voy, terminar priorizando. Y bueno.
parte, ahorita hablaba del Discovery Institute y una persona que es muy conocida dentro de este instituto es Stephen Mayer, ¿verdad? Y es una persona muy conocida también dentro del campo del diseño inteligente. Ha escrito muchos libros, ¿verdad? Muy conocidos y muy famosos al respecto. Y él tiene un nuevo libro que se llama The Return of the God Hypothesis, ¿verdad? El retorno de la hipótesis de Dios. Entonces, ¿qué estuvo hablando? ¿Cuáles fueron las noticias que él dio? Bueno, la exposición de Stephen Meyer fue extraordinaria porque a la exposición de él fue una entrevista ahí en vivo con Eric Metaxas. Entonces, Eric Metaxas, para los que no lo conocen, es un neoyorquino, autor prolífico, cristiano, apologista, es un hombre de letras, es un hombre súper capacitado. Es famoso por su biografía de Bonhoeffer y otros libros que ha escrito que son excelentes libros. 7 grandes hombres, 7 grandes mujeres de la historia y cualquier cantidad de libros. Entonces, Eric Metaxas hace un programa periódicamente llamado Sócrates en la ciudad, Socrates in the City, y lo hace mayormente en Nueva York, en Manhattan, en el centro de la ciudad de Nueva York, y entrevista grandes personajes del mundo teológico, filosófico, científico, político, obviamente desde una óptica cristiana. Y entonces él vino a Filadelfia para entrevistar a Stephen Meyer en el evento y grabar un Sócrates en la ciudad, un Socrates in the City. Entonces, lo interesante de esto es que Eric Metaxas acaba de sacar un libro sobre la muerte del ateísmo, o sea, el hecho de que el ateísmo ya no se puede sostener, y es un libro fenomenal que acabo de leer la semana pasada, donde él presenta las razones científicas por las cuales ya no es sostenible el ateísmo. En su libro, Metaxas explica luego una sección grandísima de todos los descubrimientos arqueológicos que ya rinden lo que es el relato bíblico como completamente confiable, y termina entonces con una evaluación del nuevo ateísmo y cómo el nuevo ateísmo ha ido menguando y cómo el nuevo ateísmo, o sea, ya no tiene salida del callejón en el que entraron. Es un libro fenomenal. Entonces, él está entrevistando a Stephen Meyer sobre la hipótesis de Dios, volviendo el regreso de la hipótesis de Dios. Y el libro de Stephen Meyer lo que hace es decirte, científicamente hablando, es innegable que Dios exista. Es innegable, científicamente hablando. El libro es súper poderoso, muy bien escrito. Ese no lo he terminado de leer, estoy todavía como por la mitad, pero hablaron mucho del libro y una de las cosas que surgió es, bueno, la pregunta, si el mundo, si la ciencia ha avanzado tanto en el diseño inteligente, que necesitamos ese diseñador inteligente, ¿por qué la gente, o sea, siguen enfrascados en un sistema de materialismo a la hora de naturalismo filosófico, a la hora de hacer la ciencia? ¿Por qué no abrazar la idea de que hay un diseñador inteligente? Necesitamos una revolución en el mundo de la ciencia. Y Myers dijo algo muy interesante. Dijo, primero, la validez, la vida depende, o sea, las personas, los catedráticos, tienen invertida su vida entera en ese sistema filosófico naturalista, materialista. Y de cambiar ese sistema, ellos quedan, su carrera queda en el aire. O sea, sus diplomas quedan prácticamente invalidados. Algo que yo he dicho muchas veces también. Y es, además, sus salarios, sus beneficios, su prestigio, sus cátedras. Hay demasiado en juego con que el darwinismo y los procesos aleatorios y no guiados sean la manera en que las cosas sucedieron para ello. Entonces, las revoluciones empiezan con los jóvenes. Siempre las revoluciones empiezan con los jóvenes. Y me encanta una cita que hizo Myers del libro de Kuhn. Kuhn es un filósofo de ciencia que escribió un libro sobre cómo se llevan a cabo las revoluciones en la ciencia, investigando todas las revoluciones que han habido en la historia de la ciencia.
y dice algo muy puntuado. Dice Kuhn que las revoluciones ocurren un entierro a la vez. Mm. ¡Wow! La idea es que tiene que ir la vieja guardia pasando y la nueva guardia que no tiene todo invertido en ese materialismo puede ser la que ya, y de calle son los que ya están promoviendo mucho la idea de un diseñador inteligente porque es obvio. Fue increíble el intercambio de esos dos hombres en escenario. Súper. Sí, y me parece muy interesante porque, bueno, ahorita vamos a hablar de ingeniería, vamos a hablar de un poquito de ciencia y yo como ingeniero vemos muchas veces más bien como el lugar que buscamos para inspiración es la naturaleza, ¿verdad? Es lo que vemos en los seres vivos, es lo que vemos cuando estudiamos la naturaleza. Entonces resulta muy contradictorio y por lo menos irónico decir que todo esto no es diseñado y que yo como ingeniero para buscar diseñar algo me baso en algo que no es diseñado como fuente de inspiración. Entonces, por lo menos resulta muy irónico y, y eso lo hacen las grandes mentes, ¿verdad? Del mundo. Y ahora, me llamó la atención, doctor, eso que estabas hablando de cómo el ateísmo viene, el nuevo ateísmo viene quizás cayendo, perdiendo fuerza. Y quería preguntarte, ¿crees que esto es por, porque la gente está viendo a través de la retórica, que es muy, muy poderosa, pero se está dando cuenta que los argumentos detrás de la retórica poderosa realmente no son tan sólidos? Eso es exactamente lo que está pasando. Estos autores han tenido una capacidad un manejo del lenguaje retórico tan poderoso que son muy persuasivos, pero cuando empiezas a investigar lo que están diciendo, o sea, no es sostenible para nada. El mismo Richard Dawkins, que escribe el espejismo de Dios, luego admite que quizás hay un diseñador, pero que tiene que ser un extraterrestre, porque no puede ser el Dios de la Biblia. Y cuando los fundadores de este nuevo ateísmo están dando marcha atrás de esa manera y resbalando de esa manera, la gente dice, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. Sí. El hecho de que todo el nuevo ateísmo tira todas las religiones en un solo paquete y dice que la religión es mala, eso es académicamente deshonesto. O sea, la gente lo ve. La gente lo ve. ¿Cómo vas a tirar una religión pacífica y servidora y una Madre Teresa en la misma cajita que tú tiras los terroristas musulmanes que estrellan aviones contra una torre? O sea, ¿cómo vamos a tirar todas las religiones en un paquete y decir que las religiones son peligrosas para la... O sea, esa falta de honestidad ya es transparente, ya la gente lo están viendo. Entonces, creo que hay por muchas razones, y Metaxas en su libro acaba con ello. Entre el libro de Metaxas, el libro de Myers y todas estas conferencias, voy a tener que secuestrarme unos cuantos meses yo mismo en una cabaña en algún lado y empezar a escribir, a hacer presentaciones, porque hay tanta nueva información de apologética, tan exciting, tan Sí. increíblemente, no sé traducir exciting, pero súper Emocionante, sí, es. emocionante, esa es la palabra, Sí, sí, sí. de lo que estamos viendo. No, no nos des ideas porque si no varios aquí de la audiencia del show de Piénsalo Bien hacemos un complot y te secuestramos, te ponemos en un cuarto con un escritorio, una luz, nada más para que empieces a escribir. Bueno, siguiendo, me comentaste también que Paul Nelson, ¿verdad? Quien es un biólogo, también estuvo en esta charla, también compartió y dio sus puntos de vista. ¿Qué, cuáles cosas fueron las que más te llamaron la atención de la charla de él? Paul Nelson es un erudito en su campo de biología, es un profesor universitario de años de experiencia, uno de esos hombres brillante, pero una de las capacidades que a mí siempre me fascina de él, y yo lo he escuchado en otras ocasiones, es que Paul Nelson puede poner los conceptos bien abstractos, los puede bajar a una repisa que tú y yo lo podemos alcanzar. Y él trajo una charla titulada, te voy a decir el título exacto de la charla, era Genes huérfanos, el diccionario sin límite de la vida. Y me llamó la atención, por eso fui a escuchar ese taller, genes huérfanos, Ujú. y él explica
y esto me fascinó, que es otro campo maravilloso para explorar, que dado a que se hizo el mapa del genoma y hay bases de datos ahora donde científicos del mundo entero están elaborando mapas de genomas de distintos animales y de distintos insectos y de distintas formas de vida y están sometiéndola a esa base de datos, entonces se está descubriendo algo que no se había visto, porque nunca habíamos tenido acceso a todo el mapa genético de tantos animales y de tantas especies y de tantas cosas. Y lo que está saliendo es que, mira, el árbol de la vida de Darwin se murió, porque si el árbol de la vida es cierto, según el árbol va creciendo y las distintas ramas se van diversificando, esas ramas tienen que, el contenido genético de esas ramas, de cada especie, de cada animal, de ese árbol, tiene que compartir un denominador común con la raíz, con lo que viene antes. No debe haber nada nuevo, significantemente nuevo en cuanto a el procedimiento genético, el desarrollo o la evolución genética de ese árbol. Pero lo que han descubierto son lo que llaman ellos genes huérfanos y son cadenas de aminoácidos y proteínas que aparecen de la nada, sin padre ni madre, sin descendencia ni abuelo, de la nada aparecen en las distintas especies y a veces múltiples de ellas. Y cuando se empieza a investigar la función de estas cadenas de información nueva, no, son de importancia vital al organismo donde aparecen. Y no estamos hablando de que hay 10 nuevas cadenas, genes huérfanos. No, estamos hablando de que los genes huérfanos son la mayor parte del ADN de todas las formas de vida nuevas que no aparecen en las anteriores. No sé si me explico tan bien como lo explicó él y sin los visuales es más difícil, pero lo que él está diciendo es que el diccionario, que es la base de datos que tenemos del genoma, cuando tú encuentras una palabra nueva y tú no sabes lo que quiere decir esa palabra, ¿qué tú haces? Tú vas al diccionario. Entonces, cuando aparecen estas cadenas nuevas que no las conocen, las someten al diccionario, a la base de datos, a través de algoritmos que buscan esa combinación de letras químicas, que es el ADN, que hacen esa sección de instrucciones y están descubriendo que no aparece y no aparece y no aparece. Y resulta que ahora hay más palabras que no aparecen en el diccionario que las palabras que hay en el diccionario. O sea, los genes huérfanos son muchísimamente más que los que son los genes reconocidos que ya están establecidos en el mapa de la vida biológica. Y eso, y dice él que no hemos llegado todavía al punto donde ya conocemos todos los genes huérfanos. El gráfico va escalando, pero directamente hacia arriba y sigue y sigue y sigue y van por cientos de miles de genes huérfanos. Y claro, la investigación de cada uno de estos requiere, esto no es algo que se investiga racionalmente, sentado en una silla pensando, a ver, ¿qué hará? Eso tienen que ser estudiantes de PhD y científicos, biólogos PhD que cojan uno de esos huérfanos y digan, bueno, yo voy a dedicar mi carrera a investigar qué hace el huérfano dentro del organismo tal. Claro. Y por eso es muy lento el proceso de saber qué hacen ellos, pero muchos ya se han ido descubriendo. Es algo fenomenal. Yo voy a traer algo más en detalle sobre eso en un futuro bastante cercano, porque esa es la primera línea que voy a llevar de investigación para preparar una charla, porque está súper interesante y es algo que está pasando ahora mismo en el mundo científico. Los biólogos están arrancándose la cabeza porque no entienden. Como dices, muy, muy interesante. Y te quisiera preguntar, tal vez para expandir un poco, ¿por qué esto de los genes huérfanos representa o podría representar un cambio de paradigma? ¿Cuáles serían las implicaciones que, que podrían tener estos nuevos descubrimientos?
Bueno, es que señala una intervención de inteligencia, o sea, instrucciones específicas para un organismo Mm, específico y instrucciones que no vienen por evolución de animales o especies anteriores. O sea, tú puedes genéticamente ver la relación entre un hijo, la madre y el hijo, y la abuela y el nieto. Genéticamente se ve dónde ocurren los cambios, las mutaciones, y se encuentra que, bueno, de la abuela, del nieto a la abuela hubo un degenero, una degeneración genética en tal región del ADN y produce un gen que ya no es idéntico al de la abuela, pero tiene un 90% de los genes de la abuela. Y vemos cuáles son las letras que cambiaron por mutación. Pero al ver estas nuevas líneas que tienen cero en porcentaje en común con ninguna otra línea, tú dices, esas no salieron de ahí, ujú. no viene por evolución, son introducidas, es nueva información introducida en el ADN y eso no es un proceso natural, porque ningún proceso natural es capaz de hacer eso. Estamos hablando de inteligencia, una mente inteligente programando, codificando el ADN de cada especie, de cada animal, para que sea funcional para las necesidades de ese organismo particular. Mm, Señala un diseñador inteligente y es innegable. wow. Casi nada. Y eso es parte también del que seas. Lo más complicado puede ser el meter la información a este sistema sin utilizar una mente, ¿verdad? Con lo cual es casi absurdo eso. Y dale. Y hay un diccionario, una base de datos, se me olvida el nombre ahora, pero lo tengo en mis notas y él habló mucho de esa base de datos, que es donde comparan, cada vez que encuentran un gen, lo llevan a ese diccionario a ver si está ahí, pero no aparece. Mm, sí, 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 sí. Ahora, esta fue una charla muy buena y tuviste la oportunidad de estar en otras charlas, ¿verdad? Mencionabas de que el catedrático, teólogo, el autor de muchos libros, Vern Poitras, me dices también si dije el nombre mal, pero no solo compartió una charla, sino que fueron dos charlas de él. ¿Y de qué se trataron? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Qué viste que te llamara mucho la atención de estas charlas? Vern Poitras, y lo dijiste perfectamente bien, es un erudito, él es el profesor de más años en Westminster Theological Seminary, en seminario de Westminster. Es filósofo, es teólogo, es medio científico también. O sea, el hombre ya es un señor mayor, muy mayor, pero una mente, ¿cómo será que él tuvo dos presentaciones? El resto de los eruditos tuvieron una. Mm, O sea, una mente brillante. La primera charla de él, apreciando el diseño y al diseñador, sacó unos puntos tan simples, pero tan impactantes, que quiero compartir uno de ellos con ustedes. El argumento de él era de que el materialismo, el naturalismo, no es un ingrediente esencial para llevar a cabo la ciencia. Tú no necesitas partir de una plataforma naturalista o materialista, filosóficamente hablando, para hacer ciencia. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que necesitamos para hacer ciencia? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para poder hacer ciencia? Son tres ingredientes. Tiene que haber un mundo que podemos observar, tienen que haber leyes que rigen todo lo que sucede en ese mundo a nivel natural y tienen que haber personas capaces de entender, observar, razonablemente investigar y descubrir esas leyes. Entonces necesitas el mundo, las leyes que lo rigen y el observador, la persona. Esos son los tres ingredientes. Ahora, el misterio es que en este planeta tenemos un mundo regido por leyes, gobernado por las leyes, y el mundo se conforma a esas leyes. Tenemos personas que viven porque esas leyes rigen el universo de tal manera que permiten la vida biológica.
y a la vez no solo el universo les sostiene, el mundo, sino que ellos son capaces racionalmente de entender las leyes que lo sostienen. Y esa persona vive en un mundo que también está diseñado para sostenerlos a ellos en vida y ellos pueden entender ese mundo. Entonces, ese se llama el misterio de la interacción. Los tres ingredientes existen y la Mm. interacción entre los tres ingredientes, ley, mundo y persona, son perfectas para que pueda haber ciencia. Entonces, eso habla de diseño. Eso habla de diseño. O sea, si no fuese planificado de esa manera, no funcionara. Porque si los seres que hubieran en este planeta todos fueran de índole simia, entonces vivirían en el mundo, las leyes estarían en el mundo, pero ellos serían incapaces de entenderlas. Si el mundo no tuviera las leyes y se rigiera por ciertas leyes naturales, no existieran seres humanos para observarlo. Si no hubieran las leyes que sostienen el mundo y a las personas en vida, no existirían las personas ni el mundo. O Mm. sea, todo se está interconectado de una manera fenomenal. Y él en su charla lo desempaca de una manera tan tremenda que te lo muestra con toda la claridad que se merece un tema como ese. Me encantó esa charla de él y fue una de las que también saqué muchas ideas también para compartir más adelante con nuestra audiencia. Y el hombre verdaderamente es una eminencia y es un privilegio poder escucharlo en persona, de verdad. Nunca lo había escuchado en persona. Sí, 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 sí. Alguien, yo no sabía cómo describir este tipo de charlas hasta que escuché a alguien decir que esto es como ir a Disney para geeks. Entonces, esa es la mejor forma, porque para nosotros es como, hey, es lo mejor, ¿verdad? No quiero ir a Disney, yo quiero ir a este tipo de charlas. Y ahora, ya llegando al final de toda la conferencia, de todas las charlas que pudiste ir, ¿cuál fue tu favorita y por qué? Bueno, mi charla favorita fue de un ingeniero que yo había escuchado mencionar, pero yo no lo conocía. El tipo, oh, ¿qué te digo? Pero déjame hablarte primero de su charla y después vamos a hablar de él, porque les dijimos al principio del programa que tenemos una sorpresa. Hmm. Así que en unos minutos voy a compartir una sorpresa con ustedes. Pero este tipo, este científico, este ingeniero británico, trajo una charla sobre la obra maestra de ingeniería, que son las articulaciones de la mano y las articulaciones de los pies. Y esa charla no solo expuso todos los detalles ingenieros de ingeniería y las maravillosas combinaciones de ingeniería que ocurren en esas articulaciones, sino que también refuta un libro que un biólogo de la Universidad de Nueva York, se me escapa el nombre ahora, acaba de escribir un libro hace poco diciendo que las articulaciones de los pies son un ejemplo de un diseño pésimo, donde sobra un hueso y hubiera sido mejor hacerlo de esta manera y no de la otra. Y entonces escribe un libro como diciendo que dejen de hablar de un buen diseñador porque el diseño del cuerpo humano es pésimo. Y fíjase las articulaciones que malas son. Entonces, este ingeniero dice, bueno, él será muy buen biólogo, pero de ingeniero se muere de hambre. Déjeme Ujú. explicarle por qué. Y explica cómo, por ejemplo, en las articulaciones del pie hay tres arcos que se combinan. Y los arcos son imprescindibles para que funcione. Podemos tener balance en nuestro cuerpo para poder caminar, para poder saltar, para poder correr. Y los tres arcos vienen y se combinan de una manera que es una maravilla de ingeniería, porque es muy difícil combinar los arcos. Esto habló hay 7 huesos en lo que es lo que compone el tobillo y la articulación del pie, que el otro decía que es, en el libro criticando, decía que era como un montón de piedras, que es lo que tenemos ahí, una pila de rocas ahí que sobran, que con un solo hueso se hubiera resuelto. Y él explica en detalle de ingeniería por qué cada hueso es necesario para aliviar la tensión, canalizar la energía, la potencia cinética y toda una explicación, pero con gráficos y con todo.
súper, súper maravillosa. Este ingeniero me dejó con la boca abierta, hablando de algo tan simple para nosotros como las articulaciones de las manos y de los pies. Hablando de las manos, él trabaja en parte de su ingeniería, es en el campo de la robótica. Y él dice que lo que hace la mano humana, ningún robot hasta el momento han podido lograr que haga lo que hace la mano humana. Y es porque el diseño va por el camino errado. Tenemos que volver al diseño original. Y entonces ahí Diego mencionó hace un ratico lo que es la biomimática, que se llama el campo de ciencia que estudia la biología para aprender diseño de ingeniería. Y es un campo creciendo ahora. Porque muchos dicen que la razón de que nosotros tenemos dos huesos acá, uno pequeño y uno grande, es un mal diseño, que con uno solo es suficiente. Y él explica que ese ha sido el error del diseño de muchas de las articulaciones en lo que son los robots. Un solo canal. Dice que ese segundo huesito es tan importante para la articulación y empieza a dar razones. Entonces, los diseños de él ganan premios. Y son los diseños que aparecen en satélites, en brazos robóticos en satélites, de este ingeniero. O sea, estamos hablando de un tipo que está, bueno, Diego, tú hiciste un poco de investigación sobre él. Háblanos un poquito de Stuart Burgess. ¿Quién es Stuart Burgess? Para que la gente tenga una idea. Así es. Y yo me imagino a la gente hace rato en Asquad, ¿verdad? Esperando cuál era el nombre, quién era ese ingeniero. Y bueno, ya tú nos diste la primicia, que es Stuart Burgess. Y bueno, él efectivamente es un ingeniero de diseño. Vemos que, por ejemplo, estuvo como director de asistente de investigación en Cambridge. Ahorita inclusive es miembro visitante de uno de los colegios en Cambridge. Y al día de hoy es profesor de eh, diseño de ingeniería de la Universidad de Bristol. Entonces, como decía el doctor Juan, ¿verdad? Es alguien que tiene las credenciales necesarias para hablar de esto y su investigación lo respalda. Él ha hecho investigaciones y diseños para satélites de mecanismos aeroespaciales. Eh, ha participado y estuvo a cargo del diseño de la transmisión de las cadenas de transmisión de las bicicletas que utilizaron en las Olimpiadas para Inglaterra y resulta que justamente esos fueron los que ganaron las últimas dos Olimpiadas. Y también me decía, doctor, que es uno de los tres ingenieros más brillantes que hay actualmente. Entonces, nuevamente, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que sabe lo que está hablando y cómo él mismo puede respaldar del diseño que hay en el cuerpo humano y en muchas articulaciones, porque también dentro de la investigación que estaba haciendo él, investiga de las articulaciones, no solo los de humanos, sino de otros animales, para mostrar que hay diseño inteligente y también para como una fuente de inspiración para los demás diseños que él realiza. Es un tipo tan impresionante. El satélite más grande, uno de los satélites más grandes en órbita de la Tierra, es un satélite europeo de la Agencia Europea de Espacial. Y él trabaja para ello. Ese satélite tiene mecanismos de él, que él diseñó Mm. y son los que se están usando en ese satélite. El tipo se ha ganado una cantidad de premios. Yo empecé a investigar. En una ocasión se ganó el premio del ingeniero más brillante vivo en la Tierra. O sea, otros premios, el tipo es una eminencia, un cerebro, a un cerebro que le prestaron un cuerpo, porque lo que es cerebro. Yo creo que el cerebro de él abarca todos, desde el cráneo hasta el tobillo. Es un metabolismo un poco diferente al nuestro. Sí. Todo cerebro, ese tipo. Pero qué tipo más. Wow, mira, hay una palabra que usan ustedes los jóvenes que para nosotros las personas un poquito de más edad, más maduro, esa palabra como que no nos va bien, pero vamos a usar la palabra de ustedes. El tipo es un crack en todo el sentido de la palabra. Si la Sí. palabra tiene sentido, la tiene en el tipo este. Y qué humilde, qué buena gente. Conversé con él. Pon la foto ahí para que la gente vea cómo luce Y esto es Stuart para que Burgess. a todos nos dé envidia de la buena, ¿verdad? Ese es Stuart Burgess.
Wow. Yo tenía un chiste que yo decía antes que ya no lo voy a decir más. El chiste era que Dios a algunas personas le da pelo y a otros cerebro. Pero esa foto es un contraargumento demasiado fuerte. No puedo seguir usando ya esa línea de pensamiento. Sí. Yo le pedí a Stuart, y esta es la sorpresa que queremos compartir con ustedes. Yo le expliqué, Stuart, nosotros tenemos un programa para Latinoamérica donde estamos impactando la vida de jóvenes apologistas, personas mayores, pastores, gente interesada en la apologética en Latinoamérica. Y estamos teniendo un programa de mentoría, de enseñanza, apoyamos muchos ministerios. Yo quisiera que, si tú me permites, grabarte unas palabras de ánimo para mi gente, para los latinos. Él no habla español, él me dice, yo te lo hago en inglés y tú lo traduces. Y le dije, claro, por supuesto. No hemos tenido tiempo de traducirlo palabra por palabra, se lo vamos a pasar en inglés, es cortico, y luego le vamos a decirlo para aquellos que no entienden inglés, el resumen del mensaje de él. Pero este mensaje es de Stuart Burgess para la audiencia de Piénsalo Bien exclusivamente. Así que vamos a ver ese video. Hi there, I'm Stuart Burgess and I'm an engineer, helped to design spacecraft and also led the transmission design for the Team GB Rio Olympics. I really would recommend engineering or science as a career. Make sure you study your maths and physics, and I believe firmly Genesis in literal creation. If you believe that, you stand shoulder to shoulder with the greatest scientists that lived, people like Isaac Newton, James Clerk Maxwell. So you have nothing to be embarrassed about. All the evidence points to biblical creation. Everything I've done in my own laboratory has supported my faith. So I would encourage you with that. God bless you. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Dice, yo les recomiendo a todos los jóvenes que estudien ingeniería, así que a estudiar matemáticas y física, no se duerman en esas materias, matemática y física. Pero más que eso, dice, en toda mi carrera, en mis laboratorios, todas mis investigaciones, todo lo que yo descubro apoya lo que dice Génesis literalmente, que Dios creó la tierra y lo hizo, y todos los seres y toda la creación de Dios. Así que cuando usted cree en la creación y el diseñador inteligente, está usted parado sobre los hombros de grandes mentes como la de Isaac Newton y Maxwell. Así que no tengan vergüenza de creer en un Dios creador, porque ustedes están en lo cierto. Y le da un buen consejo a todos los que están escuchando, y especialmente a la juventud que está diciendo qué hago, qué estudio. Métanse en la ingeniería, estudien matemática y física, y todo lo que usted va a hacer para la gloria de Dios, porque vas a estar viendo los diseños de Dios y cómo se pueden reproducir en las cosas aquí que nosotros creamos, los inventos humanos. Así que esas palabras valen mucho y vienen de un hombre muy especial. Le decía yo a Diego antes de este programa que una persona del calibre de este hombre, del conocimiento que tiene, la posición que tiene en el mundo académico, el tipo está en la cima. Si este tipo no tuviera a Cristo en su corazón, no me daría ni la hora del día. Es que no me pudiera haber acercado a él para hacerle una pregunta. Pero como tiene a Cristo en su corazón, la humildad con la que él camina, habla, se relaciona con uno, empecé a conversar con él y es como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y para todos, sí. Vamos a tirar una foto. Claro, vamos, tiramos una foto. ¿Me puedes grabar el video? Sí, grabamos el video. Le iba a decir que me invitara a su laboratorio en Inglaterra, pero dije, bueno, no quiero abusar de la relación. Pero qué tipo más chévere, más humilde, más se ve el carácter de Cristo formado en él. Así que, y para mí realmente es de mucho aliento saber que hombres de ese calibre están en nuestro bando, están afirmando lo que la palabra de Dios dice. Eso debe fortalecer tu fe y la mía. Que estos grandes pensadores, y todos los que tuvieron ahí en esa conferencia fueron grandes pensadores, grandes eruditos, grandes autores científicos, que todos entienden que hay un Dios creador, tal como lo dice la Biblia.
Así que queríamos compartir con ustedes lo de este programa, y mucho de lo que vendrá en el futuro va a desprenderse de lo que hemos visto en esta conferencia. Así que le damos gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Compártalo, y la semana que viene tenemos otra entrevista que va a ser de mucha bendición para ustedes también. Te lo paso a ti, Dieguito. Así es, así que ya saben, esto de compartimentalizar nuestra fe, de decir, ok, mis fe es para el domingo y es para la iglesia, pero el resto de la semana yo uso mi cerebro para otras cosas, para estudiar y demás. Eso yo creo que se tiene que acabar, y aquí vemos un gran ejemplo de cómo cuando eso se acaba podemos tener grandes avances y más bien podemos usar todas las facultades que Dios nos dio en todos los momentos y para todas las cosas, y así podemos utilizar también la razón que Dios nos ha dado para investigar y para ser buenos ingenieros y para ser buenos científicos y buenos abogados y buenos diseñadores gráficos y buenos todo para la gloria y honra de Dios. Entonces, aquí llegamos al final de este programa. Muy contentos que nos hayas acompañado. La otra semana, como decía el doctor Juan, tenemos entrevista con nada más y nada menos con Jonathan Murcia, como decía el doctor Juan, el crack de redes sociales, que ha hecho también un gran trabajo levantando sus perfiles de redes sociales también para llevar la apologética y para llevar el mensaje de Dios. Así que no se lo puedan perder. Es el otro miércoles a esta misma hora, a las 11 de la mañana, hora en New York. Y entonces creo que eso sería. Nos vemos y que pasen una excelente semana.